Ahí ya se conectó. Muy bien. Bueno, ¿me escucho bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. En la clase de hoy vamos a ver enfermedades pulmonares intersticiales con un enfoque muy específico hacia las neumopatías intersticiales que tienen una causa subyacente, una causa secundaria. Yo soy Brian Bernal Alférez, soy residente de tercer año de Medicina Interna del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y pues vamos a comenzar a hablar de este tema con un intento de resumen de varias de las entidades que se van a mencionar posteriormente. Recordando que las enfermedades pulmonares intersticiales como grupo heterogéneo de diversas enfermedades afectan el parénquima pulmonar y a estas enfermedades las caracteriza en una gran medida diversos grados de inflamación y de fibrosis. Puede incluso tener consideraciones sobre la inflamación en alto o moderado grado y la fibrosis como un desenlace cicatrizal, incluso fisiológico en la mayoría de ellas. Las formas más comunes de estas enfermedades pulmonares intersticiales son fibrosis pulmonar idiopática, como ya lo vimos en una clase previa, sobre todo que se considera la enfermedad pulmonar intersticial prototípica y la más frecuente en un 33% de las formas comunes, esta fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, como mencioné, en un enfoque de secundarismos, las enfermedades pulmonares intersticiales como grupo, como segundo grupo más frecuente son las asociadas a alguna enfermedad del tejido conectivo, que es en un 25%. Y también en un 15% se encuentran las neumonitis por hipersensibilidad crónica que se abordarán más adelante en esta charla. Como vemos, pues es un grupo bastante heterogéneo y bastante grande de las enfermedades pulmonares intersticiales y en esta plática sí queremos considerar a aquellas en las cuales se conoce alguna causa común o una causa secundaria. Aquí vemos también dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales las que hablábamos sobre las idiopáticas y las idiopáticas principales, siendo el prototipo la idiopática, la fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, vean cuántas otras formas idiopáticas se conocen y se pueden estudiar en este gran grupo. De las de causa conocida, pues estas neumopatías intersticiales secundarias, queremos hablar inicialmente de estas enfermedades asociadas a enfermedades del tejido conectivo. Estas neumopatías intersticiales secundarias, a diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática, tienen una característica y es que su edad de presentación suele ser más joven, menos de los 60 años, principalmente desde los 20 hasta los 60 años, dependiendo de la causa subyacente y la epidemiología misma de la enfermedad subyacente. El índice entre hombres y mujeres va a depender obviamente también de la enfermedad subyacente. Y en estas enfermedades hay mayor calidad inflamatoria y menos infiltrado fibrótico al inicio del diagnóstico, pero posteriormente y en el progreso de la enfermedad, todas derivan en un estado fibrótico crónico pulmonar. Y como menciono, pues es posible evolucionar etapas de fibrosis progresiva e incluso cada una de ellas tiene una diferente tasa de fibrosis progresiva y muchas de ellas, dependiendo de la actividad de la enfermedad, puede generar una fibrosis rápidamente progresiva. Y a estas les llamamos, bueno, a este grupo del que vamos a hablar se les conoce como IPAFs o neumonías intersticiales con características autoinmunes. De todas ellas, pues todas las enfermedades intersticiales diferentes de la fibrosis pulmonar intersticial o idiopática, vemos el grupo de las enfermedades pulmonares intersticiales autoinmunes, en las que ellas comprenden las principales, son las que se muestran en este esquema: la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo, aquellas asociadas a miositis inflamatoria, aquellas asociadas a síndrome de Sjögren, algunas vasculitis, y en muchísimo menor medida también se encuentra el lupus eritematoso sistémico. Y hay otras enfermedades intersticiales que se ven más relacionadas con otros temas que ya tocamos en este curso, sobre todo las neumoconiosis, y aquí vemos la neumonitis por hipersensibilidad. También dentro de esta clasificación
no es posible agregar a sarcoidosis a este grupo de enfermedades autoinmunes, ya que su fisiopatología es bastante difícil y poco elucidada hasta el momento, pero sabemos que también tiene un fenómeno inflamatorio que puede derivar en una fase fibrótica pulmonar. La fibrosis, hablando específicamente del término fibrosis y de este concepto, es una respuesta esencial contra patógenos. Permite que posterior al evento nocivo de cualquier patógeno, estas heridas que dejan sanen adecuadamente. Un mal control de los mecanismos formadores de cicatrices se perpetúa en estados patológicos y esto es lo que llamamos fibrosis, que puede ser organoespecífica o incluso de manera sistémica. Aquí vemos todo el espectro de todas las consideraciones fibróticas en diversas patologías y específicamente pues hablaremos de la fibrosis pulmonar idiopática que se ve en trastornos primarios o asociados a enfermedades autoinmunes o incluso perpetuada por alguna de las enfermedades virales como se vio en COVID-19. Esta respuesta inflamatoria causa un ambiente profibrótico, usualmente asociado al factor de crecimiento transformante beta y a otros derivados del mismo nicho fibrótico, y esto permite que ciertas células mesenquimales, principalmente el papel esencial lo juega el fibroblasto, genera una fibrogénesis que se dirige por esta interacción entre células inflamatorias como los macrófagos y la célula mesenquimal como el fibroblasto. Esto bien cuando los macrófagos o los monocitos se reclutan de manera sistémica hacia el sitio fibrótico, tienden a diferenciarse hacia unos macrófagos con fenotipos de SCAR o fenotipos cicatrizales. Este fenotipo permite la secreción al medio de factores estimulantes de crecimiento fibroblástico y estos factores estimulantes de crecimiento permiten la diferenciación de un fibroblasto en etapas basales o en etapas quiescentes a generar un fibroblasto productor de matriz extracelular y esto se perpetúa en esta clase de patologías, generando cambios epigenéticos y promoviendo todos los genes profibróticos. Y este fenotipo va a ser muy prevalente en muchas enfermedades y alteraciones, incluso hereditarias, asociadas a estas enfermedades del colágeno. Este esquema me gustó mucho, pues resume en dos fases las formas de enfermedad inflamatoria y fibrótica intersticial en los pulmones. Hay una fase temprana, sobre todo predominantemente inflamatoria, en donde hay factores ambientales, déjame ver si puedo hacer zoom, ¿no? Factores ambientales como el ambiente o la contaminación del ambiente, el uso de tabaco o infecciones virales que generan en este estroma pulmonar la presencia de antígenos nocivos y proinflamatorios, activando linfocitos y macrófagos con mayor infiltrado a través de los vasos sanguíneos hacia esta zona con daño endotelial microvascular. De diversos puntos se ha abordado esta patología en la fase inflamatoria y es que muchas de las enfermedades de las que vamos a hablar tienen que ver con alteraciones o predisposiciones genéticas, como momentos en donde la respuesta mucociliar va a estar alterada, la formación de surfactante pulmonar, aquella respuesta con el crecimiento o la proliferación endotelial o asimismo con el infiltrado de los fibroblastos y macrófagos de tipo inflamatorio. Y mientras mayor sea la edad que se ve aquí en el esquema, mayor va a ser la incapacidad de controlar estos fenómenos fibróticos por el acortamiento de telómeros como una explicación fisiopatológica a esto. Si hay un antígeno específico o en el caso de la neumonitis por hipersensibilidad, un alergeno persistente, todo esto va a llevar al desencadenante de presentación antigénica con la formación de autoanticuerpos y de autoinmunidad que vemos aquí relevante en el esquema. Muchos de los anticuerpos van a ser propios de la enfermedad subyacente, como el factor reumatoide, los anticuerpos antipéptidos citrulinados, asimismo los antirribonucleoproteínas o antiesclerosis sistémica 70, o llamados topoisomerasas,
o algunos anticuerpos asociados a miositis inflamatoria, que vamos a ver más adelante que pues la gran mayoría tienen que ver más bien con un síndrome llamado antisintetasa. También ciertas anticuerpos dirigidos contra ciertas fases de la dermatomiositis de relevancia en el MDA5, pues su asociación con enfermedades fibróticas rápidamente progresivas en pulmonares es de mayor relevancia. Y después, en las fases tardías, pues después de que se genera esta inflamación de manera crónica, hay focos histológicos de mayor crecimiento y que perpetúan la formación de fibroblastos formadores de matriz extracelular, y estos fibroblastos generan remodelamiento pulmonar y imagenológicamente esta fase ya se va a observar mediante el cambio subpleural del panalización de abejas por este depósito de colágeno patológico. Y tenemos varios biomarcadores que se pueden utilizar, que son genéricos para las diferentes enfermedades, como lo es el surfactante pulmonar, las metaloproteinasas, el CA19-9, CA125, algunas integrinas que se han intentado formular como biomarcadores de progresión en este tipo de enfermedades, y otros marcadores de la activación fibroblástica. También el recuento de monocitos en sangre periférica se suele asociar fuertemente con la progresión de la enfermedad fibrótica, y también se correlaciona con la mortalidad de todas las causas en estos pacientes. Mientras mayor sea el mayor es el conteo de monocitos en sangre, se ha correlacionado con un peor pronóstico en la enfermedad pulmonar intersticial. Estableciendo cada uno de las enfermedades en este subgrupo de enfermedades del tejido conectivo, cuando se asocia a enfermedad pulmonar intersticial, vemos que la esclerosis sistémica es la reina de todas las enfermedades del colágeno que se asocia a enfermedad pulmonar intersticial. En el 65% de pacientes con esclerosis sistémica van a tener enfermedad pulmonar intersticial asociada, y esto es más prevalente en el subgrupo de la esclerosis sistémica de cutánea difusa, a diferencia de la cutánea localizada, que tiene un predominio mayor en la hipertensión pulmonar, a diferencia de la enfermedad pulmonar intersticial. Sin embargo, sí la presenta. Las miopatías inflamatorias tienen una asociación del 36 al 45% con enfermedad pulmonar intersticial, y como mencionábamos, los anticuerpos antisintetasa tienen una prevalencia de hasta el 80% con enfermedad pulmonar intersticial, seguida de la dermatomiositis y en mucho menor medida las polimiositis, y aquí no se contemplan las miopatías asociadas a cuerpos de inclusión, ya que tiene muy baja prevalencia con las enfermedades pulmonares. En la enfermedad mixta del tejido conectivo se llega a ver hasta un 67% de asociación con enfermedad pulmonar, y esto, recuerden, como una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, suele progresar en el transcurso de los años a establecerse a un fenómeno autoinmune claro, como sería esclerosis sistémica, miopatía inflamatoria, lupus eritematoso o incluso Sjögren. Y cuando se establece hacia alguna de estas enfermedades, la enfermedad mixta del tejido conectivo, pues la asociación con enfermedad pulmonar crece. En Sjögren es del 11 al 27%, y principalmente los anticuerpos anti-ROS son los prevalentes en este grupo de pacientes que presentan enfermedad pulmonar intersticial. La artritis reumatoide, si bien no es muy frecuente su asociación, llega a ser de hasta el 5%. Tenemos que recordar que no se asocia al uso de tratamiento modificador de la enfermedad antirreumática, no se asocia a metotrexat. Si bien el metotrexat te da una neumonitis farmacológica, no es clara su asociación o ya se ha descartado con la enfermedad pulmonar intersticial. Y el lupus eritematoso sistémico, de todas la gran cantidad de manifestaciones pulmonares que tiene, la enfermedad pulmonar intersticial no es la más frecuente, suele ser mayor la pleuritis o incluso la hemorragia alveolar antes de la presencia de enfermedad pulmonar intersticial. Aquí vemos lo relevante para la clase es determinar qué patrones tomográficos siguen estas enfermedades asociadas al colágeno. La esclerosis sistémica tiene un patrón no específico, un patrón no usual, que recordemos que pues primero hay que descartar la presencia de un patrón usual, que son las reticulaciones basales subpleurales con panalización de abeja,
y la presencia puede o no estar presente las bronquiectasias por tracción, pero esto suele tener un patrón determinado y clásico del tipo usual. En el caso de esclerosis sistémica no vamos a ver este patrón y es usualmente esta atenuación de la vidrio deslustrado basal con reticulaciones finas. También puede estar asociada a las bronquiectasias por tracción. Y esto no se ve en las zonas subpleurales. Cuando vemos esto, los anticuerpos más asociados son el SSL70 o el topoisomerasa que mencionábamos. En las miopatías inflamatorias también suelen representar un patrón no específico o incluso un patrón combinado con una neumonitis por organizada. Los anticuerpos que se ven más asociados, quedamos que eran los antisintetasa, principalmente el anti-Ho1, y en las miopatías inflamatorias, principalmente de dermatomiositis, con MDA5 positivo, son aquellas que tienen daño alveolar difuso, como se ve en la última imagen, y esta se muestra como cambios de vidrio deslustrado en parches difuso y desorganizado con secciones exudativas. Y esto es muy asociado a la fibrosis pulmonar rápidamente progresiva de MDA5. Enfermedad mixta del tejido conectivo, también un patrón no usual, no específico, y tiene la asociación con los anticuerpos anti-RNP-U1. En Sjögren también es el patrón no específico y se asocia al antirro más que al antila. Puede estar positivo, puede estar negativo el antila. Quedamos que en la artritis reumatoide, a diferencia de las otras enfermedades del tejido conectivo, se muestra con mayor frecuencia con un patrón usual. Entonces, este sí tiene su panalización de abeja y su reticulación subpleural basal. Y se ve presente en títulos altos de anticuerpos antipéptido citrulinado con o sin factor reumatoide. Y también el lupus eritematoso sistémico, si bien, como mencionábamos, no es la más frecuente la presentación con enfermedad pulmonar intersticial, sí llega a presentar patrones no específicos cuando se asocia a anti-DNA de doble cadena en títulos altos, ya con la base de un anti-Smith positivo. Otros datos que se pueden encontrar en cada una de estas enfermedades, además de los cambios ya sean por NINE o NIU, son en la enfermedad mixta del tejido conectivo, así como en la esclerosis sistémica, pues la presencia de hipertensión pulmonar o el derrame pleural o pericárdico. En el caso de la polimiositis, como mencionábamos, sí puede llegar a tener neumonía organizada, perdón, o daño alveolar difuso cuando quedábamos que es asociada a MDA5. También hay pérdida del tono del esófago o faringio. En la artritis reumatoide puede haber bronquitis, puede haber bronquiolitis obliterans. Esto es asociado a fenómenos vasculíticos de la artritis reumatoide o también derrame pleural o engrosamiento pleural. En escleroderma es algo importante siempre asociar y siempre buscar la dilatación esofágica, ya que asociado a los cambios de enfermedad pulmonar intersticial, el hecho de que tenga dilatación esofágica también provee un mal pronóstico para el paciente. En Sjögren se ven quistes pulmonares, bronquiolitis folicular e incluso algunas nodulaciones, las cuales pueden llegar a ser linfomas asociados a Sjögren. Y en lupus, como les mencioné, lo más común es daño alveolar difuso, una neumonitis por lúpica con hemorragia alveolar y lo más común es la serositis lúpica. Algunas, todas estas enfermedades también tienen como base el hecho de encontrar patrones histológicos que se asocian a la misma enfermedad vista tomográficamente. Sabemos que en esta clase de enfermedades lo más importante es saber reconocer los patrones pulmonares y que muchos de ellos tienen una correlación bastante alta una vez identificados con su patrón histológico. En las neumonías intersticiales usuales, pues quedamos que son más prevalentes en la artritis reumatoide y este sería su hallazgo histopatológico clásico con fibrosis en parches y con heterogénea a lo largo de toda la laminilla. Y estas secciones se ven en mayor medida en las zonas subpleurales.
Las neumonías intersticiales no específicas que se asocian más a escleroderma, a esclerosis sistémica y a las miopatías inflamatorias, así como Sjögren, eh, tienen mayor inflamación y fibrosis alrededor de la pared alveolar, respetando los sitios de subplurales y preservan en mayor medida la arquitectura pulmonar. La neumonía organizante es más asociada a enfermedades como miopatía inflamatoria o las vasculitis de las cuales mencionamos y generan un patrón parchado alveolar con pérdida del tejido conectivo intraalveolar y aquí se pueden encontrar algunas inclusiones histológicas que les llamamos cuerpos de masón. Y finalmente, daño alveolar difuso, que es principalmente en estas enfermedades rápidamente progresivas, como las MDA5, se ven fases exudativas con edema alveolar, así como membranas hialinas y denudación de la membrana alveolo-capilar. Esto es clásico en esta clase de enfermedades y, como mencioné, genera un mal pronóstico funcional al pulmón. Específicamente cuando hablamos de esclerosis sistémica, cuando se asocia a enfermedad pulmonar intersticial, esta es la principal causa de mortalidad. La principal causa de mortalidad en pacientes con esclerosis sistémica es la presencia y el deterioro pulmonar causado por la enfermedad pulmonar intersticial. Dijimos que es en mayor medida patrones no específicos y en muchísimo menor medida patrones usuales, pero el sustento fisiopatológico es que toda esclerosis sistémica tiene una inflamación asociada a una vasculopatía y a fibrosis subyacente por la activación celular de todos estos fenómenos inmunológicos que activan al fibroblasto, que lo convierten en miofibroblasto y que se genera una formación exagerada de matriz extracelular en distintos sitios. Y como lo vemos, el pulmón siendo uno de los más afectados. Cuando tenemos un paciente con esclerosis sistémica, es obligado a hacer un tamizaje de enfermedad pulmonar intersticial. Puede ser esta en fases subclínicas, donde todavía no hay un claro deterioro de las funciones pulmonares, las pruebas de función pulmonar o las pruebas de funciones respiratorias, o ya fases clínicas, donde se ven síntomas relacionados con enfermedad pulmonar intersticial, con cambios en la capacidad vital forzada o incluso en el DLCO. Asimismo, pues la forma de tamizaje siempre va a ser por las tomografías computalizadas de alta resolución torácicas. Si vemos pacientes con ya cambios en tomografía, pero todavía no cambios en las pruebas de función pulmonar, tenemos que establecer qué riesgo de progresión tiene. Si son pacientes mayores de 60 años, que tengan la forma difusa de la enfermedad, que tengan elevación de los reactantes de fase aguda o títulos altos de antitopoisomerasa, así como que sean hombres o que tengan una etnia afroamericana, pues tenemos de alto grado y ya ameritaría tratamiento con alguno de estos riesgos cuando se muestra una enfermedad pulmonar idiopática subclínica. Se considera de primera línea tocilizumab o micofenolato de mofetilo y seguimos en monitorización para ver la progresión de esta enfermedad pulmonar. Si hay progresión y ya hay alteración clara de las pruebas de función respiratoria, debemos de hacer una discusión de si esto se asocia o no a manifestaciones extrapulmonares. Si se asocia o no, pues lo ideal es siempre disminuir la actividad o el índice de actividad en la enfermedad subyacente, que es esclerosis sistémica, y se pueden dar inmunosupresores como micofenolato hemofetilo, tocilizumab o rituximab. Si únicamente es la asociación con enfermedad pulmonar fibrótica de la esclerosis sistémica, ya podemos ir pensando en agentes antifibróticos y seguir monitorizando con las pruebas de función respiratoria. Y tenemos varias líneas, el uso de ciclofosfamida, otros fármacos modificadores de la enfermedad reumática o combinar estos fármacos inmunosupresores con los antifibróticos, principalmente nintedanib. En esta siguiente diapositiva hago menciona uno de los
artículos o trials de mayor importancia en este grupo de pacientes, que es el Sensis Trial. El Sensis Trial reclutó pacientes con esclerosis sistémica que tenían más del 10% de afección pulmonar por tomografía y dividieron en dos grupos a los cuales les otorgaron el tratamiento de nintedanib versus placebo. El desenlace fue primario que evaluaron fue el deterioro anual de la capacidad vital forzada en un periodo de 52 semanas y de estos 576 pacientes a los cuales dividieron en este grupo, 51% tenían la forma difusa de la enfermedad y el 48% ya estaba recibiendo, previo a la aleatorización, micofenolato de hemofetilo. Vemos que en este estudio pues, se vio que el grupo que recibió nintedanib tuvo una reducción menor con menos de 52.4 mililitros al año que deterioro, versus el placebo que tuvo una mayor deterioro con menos de 93.3 mililitros al año. Esto fue significativo para este grupo. Entonces, bueno, aquí se dilucida que es importante establecer el uso de antifibróticos en este grupo de pacientes y en el grupo de pacientes que ya está recibiendo micofenolato hemofeptilo suele ser benéfico en mayor medida, puesto que el micofenolato hemofetilo se consideró esta enfermedad pulmonar refractaria al uso del mismo. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, perdón, inflamatoria pulmonar asociada a artritis reumatoide, siempre va a haber trastornos o alteraciones hereditarias que predispongan, como específicamente de artritis reumatoide, el HLA-DRB1, que son alelos que permiten la presentación antigénica y permiten mayor presentación de proteínas citrulinadas, así como la presencia de las enzimas como PADI4, que es la principal enzima que cambia a estos aminoácidos de arginina hacia la citrulina. Cuando tenemos un paciente con los factores de riesgo, así como los fenómenos ambientales como tabaquismo, microbiota oral asociada a periodontitis o disbiosis, esto puede alterar la vía aérea y en general cuando se altera la vía aérea hay un incremento de la citrulinización de proteínas y un incremento de la formación de anticuerpos antipéptido citrulinado que va a activar a las células inmunológicas dentro del parénquima pulmonar y hay una expansión dentro del tejido linfoide asociado a los bronquios, generando remodelación del mismo parénquima pulmonar. Entonces, vemos que como manifestaciones extraarticulares en la artritis reumatoide, la presencia de enfermedad pulmonar intersticial genera un muy mal pronóstico de los pacientes por el simple hecho de ya presentar estos cambios. A un año, la mortalidad es del 13.9%, a diferencia de un paciente con artritis reumatoide que no tiene enfermedad pulmonar intersticial, que solo es del 3.8%. Y esto se eleva significativamente a los 10 años con una mortalidad del 60%, a diferencia del 34% del paciente que no tiene enfermedad pulmonar intersticial. De los patrones por tomografía que podemos encontrar, quedamos que el más prevalente es la presencia de neumopatía usual, en menos medida, hasta el 20% en diversas cortes, es el patrón no usual y en muchísimo menos medida o de manera mínima la presencia de neumonitis organizada. Eh, la principal causa de muerte en pacientes que tienen artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial es la infección pulmonar. Hasta el 60% de pacientes con esta base de afección pulmonar ya tienen la predisposición para generar infecciones graves y generar aumento de la mortalidad en este grupo. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con artritis reumatoide y sinovitis? Sospechar la presencia de neumonía intersticial. ¿Cómo se maneja? Bueno, pues la mayoría de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide tiene como sustento que la artritis reumatoide es de alto grado de daño, tiene una muy alta actividad ya basal y entonces puede tener datos subclínicos de enfermedad pulmonar intersticial y si esta enfermedad o esta actividad de la enfermedad articular no se detiene, el progreso de la enfermedad pulmonar es mayor, es muchísimo más avanzado. Entonces, siempre es condicionar al paciente a tratar la artritis reumatoide, disminuir la actividad de la enfermedad
y esto apoya al lento progreso de la enfermedad pulmonar intersticial. Cuando ya tenemos datos claros de enfermedad pulmonar intersticial progresiva, se siguen utilizando el tratamiento antirreumático, metrotrexate, no se recomienda leflunomida y hay que tener en cuenta el uso de esteroides cuando hay exacerbación tanto de la enfermedad articular como de la enfermedad pulmonar. Y con esto, basado en los patrones pulmonares, si hay fibrosis presente, se puede utilizar un agente antifibrótico también en este subgrupo de pacientes. Y esto va acorde a las guías del 2023 de ACR Chest, en donde tenemos tratamiento de primera línea con micofenolato de mofetilo, rituximab, que son útiles para ambas enfermedades pulmonares y articulares, y opciones adicionales como ciclofosfamida y el uso de glucocorticoides siempre a su menor dosis y el menor tiempo posible. Otros agentes terapéuticos que se ocupan en la progresión, a pesar de haber usado terapia de primera línea, son el tocilizumab, la ciclofosfamida o otras consideraciones en boga son los inhibidores JAK, abatacept o los anti-interleucina 6 como sarilumab. No se ha investigado el uso de hidroxicloroquina, sulfasalacina o anti-interleucina 1 como anakinra en este grupo de pacientes. Y hago mención nuevamente del uso de antifibróticos en este grupo de pacientes, donde en este trial que se llama Trial 1, se reclutaron pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide y dividieron en dos grupos, el uso de pirfenidona en uno y el uso de placebo en otro, y buscaron como desenlace primario el cambio de la capacidad vital forzada predicha mayor al 10% en el periodo de 52 semanas. De estos 123 pacientes reclutados, 51% recibió pirfenidona, pero se tuvo que detener este trial por la pandemia de COVID. Al momento de detenerlo, lanzan los resultados que el cambio del 10% de la capacidad vital forzada o muerte sucedió en 11% en el grupo de pirfenidona y 15% en el grupo placebo, no siendo significativa esta relación con una P de 0.48. Sin embargo, cuando lo analizaron no por desenlace primario en el set point del cambio del 10%, sino por el progreso anual, vieron que los pacientes con pirfenidona disminuyeron más lentamente la capacidad vital forzada en comparación del grupo placebo, y aquí sí se vio significativo. Vemos la línea azul, que es el grupo de pirfenidona, con un descenso muchísimo más lento que el grupo placebo. Y interesantemente en este grupo, en este estudio, subdividieron a los grupos que tenían neumonía usual de aquellos que no tenían neumonía usual, y vemos que el cambio es más significativo en el grupo que utilizó pirfenidona y que tenía un patrón usual. Entonces, aquí se ve en la línea azul oscuro, a diferencia del grupo de pirfenidona que no tenía un patrón usual, que es el verdecito. Cuando se asocia la enfermedad pulmonar intersticial a miopatías inflamatorias, lo más prevalente aquí, como mencionaba desde el inicio, es el síndrome antisintetasa o aquellas asociadas con anti-MDA5. Cada una de ellas tiene afección tanto pulmonar, muscular, dermatológica, que va a ser frecuente todas ellas en el síndrome de antisintetasa y únicamente en el anti-MDA5 en el pulmón cuando es rápidamente progresiva. En lo muscular pueden ser alteraciones como miositis, mialgias, elevación de las enzimas musculares, o interesantemente el patrón que sigue los anticuerpos anti-MDA5 es que usualmente es amiopático. De la piel y de otras características, pues suelen asociarse a cambios como las manos de mecánico, fenómeno de Raynaud, artralgias o puffy hands. Es interesante ver que de esta enfermedad la mayor parte de los eventos inflamatorios se asocian a la inmunidad adaptativa de tipo celular, y esto genera un ambiente proinflamatorio sistémico asociado a interleucina 17, TNF-alfa o interferón alfa y beta. Y estos interferones de tipo 1 establecen un mecanismo para la migración y la inflamación de distintos sitios. Importantemente, atacando a estas células mesenquimales, en donde varias de ellas
tienden a diferenciarse, ya sea en células musculares, células fibroblásticas, condrocitos, hueso, y en este caso, el patrón que sigue a nivel pulmonar es el cambio de estas células fibróticas por la presencia de estos autoanticuerpos que lo internalizan y generan una disfunción de la maquinaria celular, generando inflamación y toxicidad celular, y esto promueve fenotipos fibróticos en pulmón asociado a la miopatía. De tratamiento, hay tratamiento que se utiliza directamente contra la afección miopática, como los esteroides, el micofenolato de mofetilo o la satioprina. Estos son de primera línea para el tratamiento mismo de la miopatía inflamatoria y que tiene beneficios en la enfermedad pulmonar. Como segunda línea se puede usar rituximab, tacrolimus o ciclosporina. Estos inhibidores de calcineurina retrasan la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial. Y como uso eh, en fases de exacerbación de la miopatía, se puede usar la inmunoglobulina intravenosa. Para cuando tenemos cambios en las funciones pulmonares, en las pruebas de función pulmonar, ya con fenómenos de restrictivos, ya se puede agregar el nintedanib a este grupo de pacientes, o como tercera línea la ciclofosfamida, y evaluar en todo caso, y esto va a ser prevalente en todos los grupos de enfermedades, la necesidad de trasplante pulmonar. Si hay progresión rápida en la enfermedad pulmonar intersticial, se pueden utilizar pulsos de esteroide con el uso de inmunoglobulina intravenosa. En este trial, en el Recital Trial, se comparó el uso de rituximab más ciclofosfamida en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a tejido conectivo. De todos los pacientes que se reclutaron, el 43% tenía miopatía inflamatoria, y el 71% de pacientes que de este grupo que tenía anti-MDA5 respondieron bien al uso de rituximab como agente de segunda y tercera línea. Y de manera anecdótica, aquí vemos que en el algoritmo llegamos a una fase de salvamiento con la enfermedad pulmonar rápidamente progresiva, y es el uso de inmunoglobulina intravenosa o cambio de o plasmaféresis o cambio de plasma. En un estudio retrospectivo se analizaron 17 pacientes que llegaron a este punto con miopatía inflamatoria y enfermedad pulmonar intersticial, de los cuales el 82% ya tenía refractariedad a los pulsos de esteroide, y de los que utilizaron inmunoglobulina intravenosa, 40% de pacientes incrementaron de lo que ya tenían un 10% de capacidad vital forzada cuando se utilizó inmunoglobulina intravenosa en concomitancia con el esteroide. Entonces, solamente es anecdótico y por eso lo mantenemos aquí en el algoritmo como terapia de salvamiento. Otra enfermedad, como mencionábamos, de importancia y relevancia para esta enfermedad pulmonar intersticial secundaria es el secundarismo a sarcoidosis. Las fases fibróticas de la sarcoidosis pulmonar suelen establecer estos cambios en las tomografías, y sabemos que el 20% de los pacientes ya con un diagnóstico de sarcoidosis, usualmente la sarcoidosis de manera sistémica es prevalente en piel y en otros órganos, puede ser cardíaco, puede ser renal, es infiltrante a todos los sistemas. El 20% suele tener la forma pulmonar. Y de estos, los hallazgos predominantes son estos granulomas, que sabemos que es el principal diferencial cuando tenemos sospecha de tuberculosis, y estos focos granulomatosos tienen focos fibróticos y grados variables de pérdida del volumen pulmonar, así como distorsión de la arquitectura pulmonar y el patrón de panalización de abejas a veces visto en estos pacientes. Siendo esta entidad algo sistémico y altamente inflamatoria, vemos que el sarcoide o estas proteínas a las cuales se asocia la inflamación derivada permite la fibrosis en estos sitios derivado de un incremento de TGF-beta, y mientras mayor sea la carga inflamatoria, se generan estos quistes fibrosarcoidos, fibroquistes sarcoidóticos, en donde hay mayor lesión y pérdida del volumen pulmonar. Para esto se han evaluado varios tratamientos, siendo el de mayor recomendación, con una recomendación fuerte, el uso de esteroides. Los esteroides en sarcoidosis pulmonar son de
tienen una alta recomendación y son utilizados tanto en pacientes con bajo riesgo de generar estas lesiones sarcoidóticas o de alto riesgo, que esto depende meramente de la imagen pulmonar por tomografía. Cuando tenemos buena respuesta a los esteroides, se hace una desescalación de la dosis y si no hay respuesta, se pueden utilizar otros medicamentos inmunomoduladores como metrotrexate, azatioprina, leflunomida o micofenolato de mofetilo, siempre asociado al uso de esteroides. Si la enfermedad continúa, ya es posible utilizar infliximab o adalimumab, que son agentes anti-TNF, o continúa la enfermedad sarcoidótica se puede utilizar rituximab o inhibidores JAK, ¿vale? Entonces, todo esto, al ser tan poca la prevalencia y los estudios aleatorizados que se encuentran en esta enfermedad, todo esto son únicamente recomendaciones observacionales que se han intentado ver en esta enfermedad. Finalmente, hablamos de otra entidad como es la neumonitis por hipersensibilidad crónica, y esto se debe a la inhalación repetida de este antígeno que penetra hasta las vías respiratorias más pequeñas en los alvéolos, generando inflamación principalmente derivada de los neumocitos tipo 2, generando interconexión con los fibroblastos, permitiendo la cicatrización crónica posterior. Y esto genera inflamación bronquiolocéntrica, estrechamiento de las vías respiratorias bajas y pequeñas y la inflamación intersticial. Aquí los cambios tomográficos son de excelencia poder reconocerlos, ya que existe un patrón que es bastante clásico o que tiene una alta especificidad para la neumonitis por hipersensibilidad. ¿Cuál es este patrón? Pues recuerden nada más que la forma correcta de hacer una tomografía de alta resolución es que tenga una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Cuando tenemos el reconocimiento de un antígeno ya identificado como la presencia de aves en casa o que las almohadas sean de plumas o que tenga algo reactivo contra una prueba inmunológica, se tiene un antígeno identificado, puede tener un antígeno no indeterminado al hecho de no saber cuál es, por ejemplo, moho o estas hongos en zonas húmedas, o cuando de plano no se tiene identificado ninguna exposición a antígeno, tenemos que buscar el patrón típico de la tomografía de alta resolución, y es este. El patrón de atenuación en mosaico tiene densidad normal, tiene vidrio deslustrado y a veces se ven los lóbulos con densidad reducida, así como la vasculatura reducida en atrapamiento de aire. Y cuando vemos el atrapamiento de aire, que usualmente se ve en la fase expiratoria con mayor medida, se le llama un patrón de 3 densidades o 3 density sign. Y este patrón es el signo más específico que existe para neumonitis por hipersensibilidad en tomografía. Cuando se tiene este patrón, el patrón de 3 densidades, prácticamente se establece el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad, y si tenemos dudas se puede hacer un lavado bronquioalveolar donde nos muestra mayor del 30% de linfocitos, ya sería una enfermedad, una neumonitis por hipersensibilidad, perdón. Entonces, aquí ya teniendo el diagnóstico, pues entonces lo primero es el dejar de tener la exposición al antígeno si es posible. Y si no es posible, podemos ya establecer el tratamiento antifibrótico a largo plazo con estos dos estudios que lo mencionan, el RELIEF Study y el INBUILD Trial. El RELIEF son todas las enfermedades pulmonares intersticiales diferentes de fibrosis pulmonar idiopática, en donde de los 127 pacientes reclutados, 57 tenían neumonitis por hipersensibilidad, y vimos que hubo una menor pérdida, una tasa de menor pérdida de capacidad vital forzada predicha a las 48 semanas que se evaluó este estudio, comparado con placebo utilizando pirfenidona. Y en el INBUILD había el reclutamiento de 663 pacientes y de estos 173 tenían neumonitis y por hipersensibilidad de tipo fibrótica, y también se vio que la reducción de la capacidad vital forzada absoluta fue menor en el grupo que utilizaba nintedanib en comparación con el que utilizaba placebo. Entonces,
Ya para este grupo de pacientes que tiene neumonitis intersticial, el beneficio de agregar un antifibrótico se estableció con estos dos estudios. Quiero hacerles mención y hacer el recordatorio de lo que se mencionó en la clase pasada sobre la fibrosis pulmonar progresiva. La fibrosis pulmonar progresiva puede suceder en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial con causas conocidas o desconocidas, diferentes de la enfermedad de la fibrosis pulmonar idiopática. Y esto que cuando ya se tiene evidencia de fibrosis pulmonar, se debe definir los criterios con al menos dos de estos tres establecidos uh, por esta sociedad de tórax. La primera es el empeoramiento de los síntomas respiratorios, que es la clínica. La segunda es la funcional, empeoramiento de las funciones fisiológicas como una reducción absoluta de la capacidad vital forzada mayor al 5% del predicho que se había tenido para un año, o la disminución absoluta del DLCO corregido por hemoglobina para una pérdida de más del 10% del predicho a un año que se tenía establecido. Y finalmente, el criterio imagenológico con evidencia radiológica de progresión, con incremento del área o de la severidad de las bronquiectasias por tracción. Hablábamos del término bronquiolectasias, que sería también aumento de su número o de su extensión también en este grupo de pacientes. Nuevos sitios de vidrio deslustrado o bronquiectasias por tracción, mayor reticulación fina o nueva reticulación fina, mayor o nuevo incremento de la panalización de abeja o que se vea por tomografía mayor pérdida del volumen pulmonar. Cuando se determina que el paciente está en fibrosis pulmonar progresiva, eh, pues esto genera una repercusión directa sobre los pacientes y su sobrevida, tanto para la calidad de vida como para la mortalidad. Eh, los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que desarrollan fibrosis pulmonar progresiva tienen una mediana de sobrevida de entre 2.5 y 3.5 años. Y aquellos pacientes que tenían una enfermedad pulmonar intersticial asociada a una enfermedad del tejido conectivo, con criterios para fibrosis pulmonar progresiva, su sobrevida aproximada es de 4 años comparado con los 8 a 10 años de sobrevida que tienen los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad del tejido conectivo sin fibrosis pulmonar progresiva. Entonces, detectar estos criterios constantemente bajo evaluación y monitorización continua es de suma importancia. Aquí repito y vemos que en esta tabla se utiliza a gran o muy generalista la manera en la que dividimos los posibles tratamientos para las enfermedades pulmonares intersticiales, sea cual sea su etiología subyacente. Nintedanib y pirfenidona como agentes antifibróticos, micofenolato de mofetil y ciclofosfamida como agentes inmunosupresores no específicos, y rituximab, tocilizumab como agentes antiinflamatorios dirigidos como anticuerpos monoclonales. Y cada una de estas enfermedades quedamos que tienen también la posibilidad de desarrollar hipertensión pulmonar asociada a una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces aquí se agrega también el beneficio del teprostinil como manejo de medicamento para la hipertensión pulmonar asociada a este grupo de enfermedades. Vemos aquí en este gráfico todas las enfermedades de las cuales hablamos: esclerosis sistémica, arteritis reumatoide, sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, y como cada una de ellas, bueno, la neumonitis por hipersensibilidad hace mucho hincapié en evadir el antígeno que está perpetuando esta inflamación. Y todas estas enfermedades se deben considerar la inmunomodulación como tratamiento de primera línea, incluso el uso de esteroides. Y cada uno tiene un grupo de fármacos a los cuales se han asociado mayores beneficios. A diferencia de, por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática, que directamente sería el uso de agentes antifibróticos. No descartar y no aminorar la importancia del tratamiento no farmacológico con el uso de oxígeno suplementario, todo el soporte psicosocial que necesita el paciente con una evaluación multidisciplinaria, el cese del del tabaquismo, la rehabilitación pulmonar siendo pilar
en la sintomatología de estos pacientes y llegado el momento, pues la consideración paliativa y del final de la vida para pacientes con ya pruebas de función pulmonar deterioradas en gran escala. Y cada uno es reconsiderar el manejo y reconsiderar cada vez el estado en el que se encuentra el paciente para mejorar su calidad de vida. Como conclusión de la plática, y yo sé que fue muy resumida por los grupos tan diversos de las enfermedades, es que, bueno, sigue siendo pilar el reconocimiento de patrones tomográficos. Es esencial porque esto establece un pronóstico en todas las enfermedades pulmonares intersticiales, incluso en aquellas secundarias a procesos inflamatorios subyacentes. Tenemos que buscar intencionadamente manifestaciones extrapulmonares porque estos nos van a decir qué grado de actividad inflamatoria tiene la enfermedad y esto permite dirigir los esfuerzos hacia esta actividad inflamatoria, reduciendo el daño de la manifestación extrapulmonar y de la pérdida de la capacidad vital del mismo pulmón. Esto, el dirigir la terapia hacia ese punto, reduce la progresión. Y pues en este grupo de pacientes, pues todavía hay limitaciones para lograr modificar completamente de manera farmacológica el progreso y el deterioro de la función pulmonar. Y este deterioro en todas las enfermedades es la principal causa de mortalidad. Esta última acción que se tiene, que es el trasplante pulmonar, sigue siendo viable en ciertos centros, pero en esta realidad en la que vivimos hoy en día no es algo establecido para todos los pacientes. Y con eso termino mi plática. Muchas gracias por su atención y gracias por sus comentarios. Muy bien, doctor. Está muy bien resumida, o sea, la parte, digamos, de las personas comunes. Este puede regresar muy al principio. Si se fijan, pues ya vimos más o menos lo que son este tipo de actividades. No son las únicas. Fabricados otras cosas que haciendo algunas aclaraciones Sí. solamente para buscar en Google un poquito más Neumonitis. Neumonitis por hipersensibilidad. tabla ATS. Esta. Hay algunas tablas o algunos criterios en los que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? La música que es pulmonar y fábrica es probable o es indeterminado. En un índice de hipersensibilidad porque es algo tan diferencia porque también es una actividad muy por lo regular cuando estamos creo que es la primera que podemos pensando porque la realidad es que tenido varios años muchas veces es muy difícil encontrar. Entonces, lleguen a ser para saber si estamos dentro del camino correcto, si el diagnóstico es sensibilidad o si el plan se está realizando. O sea, si se fijan, el diagnóstico definitivo va de acuerdo con la histología. Ahora, siempre algo que hago, siempre hay que hacer un comentario, es que dentro de cuestiones anatomológicas, el tejido, también no puede cualquier tipo de protocolo
sí tienen que tener mucha experiencia en cuanto a este tipo de infecciones. Y sobre todo a nivel pulmonar, es que los virus a veces por eso son más, ahora sí que necesitan más entrenamiento y más experiencia. Pero si se fijan, esto resume casi todo lo que nosotros podemos ver en los diagnósticos, en nuestros estudios diagnósticos, y sobre todo también de acuerdo a la sospecha clínica, para nosotros clasificar de acuerdo al estudio también como si estamos ante una prueba. Si se fijan, este cuadro es muy importante, así como les comentaba las clasificaciones de bueno, tanto las cuestiones de las asociadas a enfermedades de genocomunitario, la respuesta muy bien, sí son, la verdad es que bastante comunes. Por lo regular son pacientes muchas veces que ya tienen este tipo de enfermedades. Son preferencias básicas. Y sí es común, pero no es tanto como que nosotros sabemos. Una aclaración muy importante para es que por lo general muchas veces se sabe con un patrón tomográfico de afectación cuerpos, cae como que sombra, es cuando nosotros nos llegamos a acostar con un cuerpo en relación con esta. Y haciendo la aportación lo que hiciste, es muy importante, sobre todo los pacientes con tomar en cuenta también dentro de los antecedentes el uso de metronidazol. Existe también el uso de metronidazol que se asocia. Es por lo que siempre vamos a tener un antecedente de una paciente y uso de tratamiento. Para tener con diferencia de muchas veces caemos es como que se llega a presentar como patrón específico. También es muy importante tener en cuenta con la tendencia hacia esos diagnósticos. Y vamos a hacer como que una aportación parte de lo que hablamos en la explicación, y hablamos de las pneumocardiosis. Ya hablamos un poquito ya con el caso de las arteriosas. Ahora, ¿qué pasa con el cuarto grupo de izquierda a derecha? Pues con las enfermedades conductísticas. Y hay que tomar en cuenta aquí mucho la última pregunta. Entonces, es muy frecuente, son pacientes prácticamente con llenos o de quistes. ¿Qué otra característica tiene el paciente que se llega a tener? La presentación en hombres si se llega a presentar dentro de sectores intersticiales, la única que tiene un caso de las quistes. Ahora, van a encontrar un diagnóstico de esto que se llama intersticial. ¿Qué quiere decir este diagnóstico de intersticial? Este es un síndrome que se llama. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? Sin embargo, van a encontrar ahorita toda la literatura en la relación con el SIDA, que es bastante común, se colocado. Pero de acuerdo con la fisiopatología y sobre todo con los agentes biológicos que se conocen en cuestiones infecciosas, la verdad es que creo que esta necesita actualización para tomar esa labor, porque prácticamente
hacer otra profesión son actividades intersticiales relacionadas a y hay dos tipos que también están en las físicas. La memoria descarnativa, que también es muy similar a la representación en donde el banco con esteroide es completamente nada más y el es muy frecuente la prevención de su toda la exposición también existen este tipo de actividades que si se llega el manejo. Otra actividad que es un poquito más catastrófica es la situación. Situaciones de la hipertensión también son pacientes que presentan quistes, dudas, afecciones un poquito más difusas y donde el pronóstico muchas veces los clientes son pacientes que responden muy bien al tratamiento. ¿Cuál es el problema? También existe el antecedente de tratamiento de pacientes de la sin embargo, hay formas sistémicas que se